Buen día para todos. Muy buenos días, gracias ingeniera Natalia. Buenos días a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar unos minuticos de espera para que se puedan conectar otras personas, otras empresas que también están interesadas en este evento. Empezamos en 5 minutos. Entre tanto vamos esperando, les pedimos a ustedes, sean tan amables, voy a dejarles un link en el chat para que sean tan amables de registrar su asistencia. Hacen clic en el link, entran a un formulario y colocan allí sus datos, por favor. Simplemente es dejar el NID de la empresa y el correo electrónico para verificar la asistencia. Muchas gracias. Muy bien, ya son las 10:10, ya hemos dado tiempo para que otras personas nos puedan acompañar. Entonces, vamos a dar inicio a esta tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias CIPLAB. Les recuerdo, las personas que de pronto acaban de ingresar, sean tan amables de, en el chat, dejé el link para registrar la asistencia. Por favor, ingresen al formulario y dejen allí sus datos. Entonces empezamos hoy nuestra tercera conferencia con los siguientes temas. Vamos a trabajar el día de hoy la fase 3 de CIPLAB,
que está regulada en nuestra resolución 74854 de 2016. Y vamos hoy a observar cómo registrar la información, cómo cargar información en el módulo SIGLAB de nuestro aplicativo Vigía. Esos serán entonces nuestros dos temas del día de hoy. Veníamos de las sesiones anteriores, de las dos conferencias anteriores, revisando todos los elementos de la fase 1 y la fase 2. Solo por hacer un recuento, en la fase 1 hablamos del diseño y la aprobación de la implementación de las políticas antilavado de activos. Esto significa que la empresa debe adoptar unas políticas en donde se exprese justamente esa voluntad de cerrar la vía a este delito, y esta fase se cubre, decíamos en su momento, en estos tres pasos que aparecen acá. Hay que diseñar las políticas de acuerdo al contexto de la empresa, hay que aprobar las políticas por parte del máximo órgano social, y se deben comunicar dichas políticas a todas las personas que tengan cualquier vínculo con la empresa. Y con esto la empresa estaría cubriendo todos los elementos de la fase número 1. En la fase número 2 vimos que existen unos procedimientos que deben llevarse en la empresa, organizados, sistematizados, de tal forma que algunos hagan referencia a la prevención y otros hagan referencia al control del riesgo de lavado de activos. Cuando se trata de los procedimientos de control, entonces estamos hablando de procedimientos que permitan identificar situaciones que generen el riesgo, acreditar procesos de debida diligencia, y hablábamos ampliamente de pues, estas listas de las personas expuestas públicamente, de cómo deberían hacerse listados para tener información suficiente de los clientes, de los proveedores, de los socios. También determinar el monto máximo en efectivo que se puede mantener en la empresa en cualquier flujo de un negocio, y tener también a mano una lista de los países de mayor riesgo. En cambio, los de control hacen referencia a establecer cuáles son las herramientas que permiten identificar estas operaciones inusuales y sospechosas. Hicimos la diferencia entre operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Otro procedimiento de control es hacer los reportes a la UIAF, y aclaramos también que esos reportes solo se hacen a la UIAF, el reporte de operación sospechosa y el de transacción múltiple de carga. Esos reportes no se allegan a la Superintendencia de Transporte, únicamente a la UIAF a través de la plataforma que la UIAF disponga y en los periodos que la UIAF determine. Y como tercero, unos procedimientos que permitan acreditar, por supuesto con soportes, que pues se realizan las operaciones, los negocios y los contratos, y que esas operaciones, negocios y contratos quedan efectivamente registrados pues con todo el control interno que tenga la empresa. Entonces, luego de estas dos fases, la resolución 74854 de 2016 indica que viene una tercera fase, y que esta fase hace referencia al oficial de cumplimiento, a una capacitación y a un mantenimiento de registros. Entonces, digamos que la resolución lo que hace es establecer aquí ciertas obligaciones para la empresa, para sus administradores, para el revisor fiscal también, para el representante legal, y impone también unos requisitos para el nombramiento del oficial de cumplimiento, y es lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, pues lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿quién es un oficial de cumplimiento? ¿Cuál es esa figura? ¿Por qué surge esa figura del oficial de cumplimiento? Como vimos en las dos primeras fases, hay que tener clara una documentación en donde se expresen las políticas de la empresa respecto de el lavado de activos, o la prevención del lavado de activos. Y también hay que comunicarlas, pero a su vez hay que tener unos elementos o herramientas o procedimientos que permitan controlar y prevenir este riesgo.
Pues debe haber una persona en la empresa que esté destinada únicamente a estas actividades, es decir, a mantener esa documentación al día, pero no solamente es conservar unos documentos en papel y nada más, sino poner todo su empeño en que esas políticas se concreten en los procedimientos y que los procedimientos que ya mencionamos en la fase 2 efectivamente se cumplan por parte de todos los empleados y de todas las personas vinculadas de alguna manera a la empresa. Esa persona es entonces la encargada de que funcione, de que se ponga en marcha el sistema de prevención de lavado de activos, que para el sector carga lo llamamos CIPLAB. Para otros sectores, ustedes conocerán, habrán escuchado que en el sector financiero, por ejemplo, se habla de SARLAB, el sector de la superintendencia de sociedades tiene un nombre un poco más extenso, la sigla pues de este sistema, pero en general, dijimos la primera vez, todos los sistemas apuntan a la mitigación del riesgo de lavado de activos. Entonces esta persona, el oficial de cumplimiento, es quien tiene la responsabilidad de que se ponga en práctica todo el sistema, de que funcione el sistema antilavado de activos de la empresa y de que todo marche en orden y de forma actualizada. Entonces, este oficial de cumplimiento, pues deberá ser un empleado de la empresa, es decir, debe tener un contrato laboral con la empresa. Debe ser empleado de la empresa y además debe tener un rango del nivel directivo. ¿Por qué es importante esto? Porque este oficial de cumplimiento tiene a cargo un sistema de prevención de riesgos que le exigirá en algún momento tomar decisiones. Y si este oficial de cumplimiento no tiene el rango suficiente dentro de la estructura de la empresa para tomar decisiones, pues va a terminar dependiendo siempre de quien sea su jerárquico, su superior jerárquico. Entonces, pues no tendría la posibilidad, no tendría la autonomía de poder ejecutar todas las políticas y los procedimientos que exige el sistema. Por eso se requiere que sea empleado, no puede ser un contratista, no puede ser un externo, no puede ser un consultor, tiene que ser empleado, pero además del nivel directivo. Esto le permite tener la posibilidad de decidir y de tener derecho de voz y derecho de voto en las decisiones que tiene también la empresa, específicamente las referidas a el sistema antilavado de activos. De esta manera, entonces, pues este oficial de cumplimiento cumple un rol importantísimo dentro de la empresa, no es cualquier persona dentro de la empresa. Y su nombre, el nombre del cargo, el nombre de, ¿por qué se llama oficial de cumplimiento? Es porque él debe justamente hacer cumplir, ¿no? Que pues todas estas políticas y que se ajusten además a la ley, a las normas vigentes que regulen todo el sistema antilavado de activos en el país del que se trata, en este caso Colombia. Bueno, entonces, aquí la importancia de esta persona, de este empleado de la empresa que está en ese nivel directivo. Para colocar esto en un ejemplo gráfico que nos permita observar cuál sería la ubicación de este oficial de cumplimiento, les quiero presentar aquí un organigrama. Este es imaginemos que es un organigrama cualquiera de cualquier empresa. No todos son así, este es simplemente un ejemplo cualquiera, no necesariamente es el ejemplo que todos deberían seguir en su empresa. Cada empresa estará estructurada de alguna manera. Pero lo que sí quiero mostrar en este organigrama es que observen ustedes que habrá unos socios, por ejemplo, si se trata de una sociedad comercial, o habrá unos asociados, si se trata de una cooperativa. Habrá un gerente general. Por favor, no hagan mucho caso a la forma en que está distribuido, solo para poner el ejemplo. Algunas empresas tienen además algún subgerente o vicepresidente o director administrativo o un director operativo, ¿no? Las empresas de carga generalmente a este director operativo le tienen diferentes nombres, pero es generalmente aquella persona que está encargada de que los despachos salgan a tiempo, que a los vehículos se les hagan los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo. Es como esta persona que está encargada de lo que en las empresas de carga se conoce como la operación misma del negocio. Entonces, aquí a este nivel directivo,
sea que estos sean directores, subgerentes, vicepresidentes, o sea que haya un solo gerente general, puede pasar, al nivel del mismo gerente general debería entonces estar este oficial de cumplimiento. Noten entonces que, de acuerdo con este ejemplo, debajo está pues el resto de la organización, ¿no? Los trabajadores, los operarios, las personas de mantenimiento general, bueno, todas las otras personas que hagan parte de la organización, y de ahí para abajo, pues, no importa cuántos empleados haya, cuántos trabajadores, este oficial de cumplimiento debería estar por acá, en este rango. Tenemos una consulta en esa parte. Qué Sí, pena interrumpirlo, doctor. tranquila, ingeniera. Tenemos una pregunta de Rumbox SAS. Ellos preguntan, ¿el oficial de cumplimiento puede ser un socio de la empresa que a su vez trabaje dentro de la empresa? Muy bien, entonces, gracias por la pregunta. Dentro de los requisitos, que vamos a ver un poco más adelante, se exige que el oficial de cumplimiento no se encuentre ocupando alguna otra función dentro de la empresa que le genere un posible conflicto de intereses. Entonces, cuando lleguemos a esta parte de los requisitos, voy a ampliar un poco más la respuesta, pero por ahora quedémonos con esta primera idea. Este oficial de cumplimiento que se encuentra aquí deberá tener sus funciones delimitadas de tal manera que no genere conflicto de intereses con otras áreas. Eso implica, de entrada, que preferiblemente no debería tener otro cargo u otro trabajo, otro tipo de obligaciones o responsabilidades en otras áreas de la empresa. Pero ya vamos a llegar allá más adelante. Por ahora, dejemos esta respuesta inicial para tener la idea primaria. Entonces, este oficial de cumplimiento no necesariamente se llama así en todas las empresas. Hay empresas que le llaman, utilizan de pronto el nombre original en inglés, entonces Compliance Officer. A otros combinan, entonces le llaman Oficial Compliance. Otros le llaman el Vicepresidente de Cumplimiento. ¿Por qué? Porque de pronto aquí están los vicepresidentes de la empresa. Si se trata de una empresa grande, si se trata de una empresa mediana o pequeña, pues se llamará igual, Oficial de Cumplimiento, o Subgerente de Antilavado de Activos. Todo depende de la forma en que esté estructurada la empresa y en la forma en que entiendan, depende de la filosofía organizacional que tengan. Se llamará vicepresidente por alguna razón, o subgerente, o simplemente oficial. Pero entonces, debemos tenerlo en cuenta porque más adelante, cuando veamos con la ingeniera Natalia, cuando nos explique el cargue de información, es posible que tengamos que usar alguno de estos nombres, dependiendo de cada caso en la empresa. Entonces vamos a ver por qué la utilidad de distinguir si tiene el nombre de oficial de cumplimiento u otro nombre en su cargo. Bueno, entonces esta sería como la forma de ubicar al oficial de cumplimiento dentro de la organización. Recordemos, de tal forma que cumplan las funciones de la puesta en marcha del sistema CIPLAB, de tal manera que no tenga preferiblemente funciones en otras áreas que le generen conflictos de interés. Bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente, doctor, tenemos otras preguntas con respecto al oficial de cumplimiento. Dice, ¿el oficial de cumplimiento debe tener como nombre este cargo o puede ser otro nombre, pero cumpliendo estas funciones de cumplimiento? Esta pregunta nos la hace Gina Negret. Vale, muy bien. Muchas gracias, Gina, por la pregunta. Sí, señora, el oficial de cumplimiento usualmente se llama así, oficial de cumplimiento. Puede que en su contrato de vinculación con la empresa, en su contrato laboral, aparezca y la persona a quien vamos a contratar como subgerente de cumplimiento tendrá las siguientes funciones, 2 puntos, y las funciones que están determinadas y establecidas en ese contrato, pues son las de un oficial de cumplimiento. Así la etiqueta, por llamarlo de alguna manera, la etiqueta del cargo sea otra. Pero en todo caso se entenderá justamente que este es el oficial de cumplimiento. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues a veces no se complican, pues colocando, especialmente las empresas pequeñas, ¿no? O medianas, colocando nombres muy sofisticados y simplemente le llaman oficial de cumplimiento. Y así evitan tener inconvenientes de pronto de identificar dónde estará.
Lo que no puede pasar es que sea el oficial de cumplimiento y su contrato laboral diga, entonces contratamos a tal persona como contador y entonces sus funciones son, y resulta que las funciones son las del oficial de cumplimiento. Eso sí no tendría, estoy colocando un ejemplo exagerado, por supuesto, pero lo hago para entender que pues tiene que relacionarse las funciones que están establecidas en su contrato con el nombre que la empresa decida colocarle a este cargo. Insisto, generalmente llamado oficial de cumplimiento. Tenemos otra pregunta. ¿El oficial de cumplimiento debe estar explícito en el organigrama o puede estar en el perfil? Lo ideal es que se pueda observar en el organigrama, porque justamente esto permite que todas las demás personas, principalmente los trabajadores que están en los niveles intermedios o inferiores, identifiquen, incluso así como he puesto yo en mi ejemplo acá con color verde, identifiquen rápidamente dónde está ubicado y seguramente de aquí para abajo habrá algunas líneas de mando o algunas líneas de colaboración y eso permite que todos en la organización tengan claro dónde está ubicado ese oficial de cumplimiento. Entonces, lo mejor es que esté allí expreso en el organigrama. Por supuesto, en el contrato donde se establece el perfil o si hay algún documento que puede ser el propio documento de CIPLAC o algún otro que se establezca, por ejemplo, en el área de talento humano, donde se desarrolla o donde se describe el perfil del oficial de cumplimiento, pues allí estarán pues cuáles son sus condiciones de formación, cuáles van a ser sus condiciones de trabajo, de qué funciones va a cumplir, etcétera, qué responsabilidades tiene. Pero posiblemente ese es un documento que conocerán los de talento humano y de pronto el gerente cada vez que tiene que firmar las actualizaciones y nadie más lo conoce. Entonces nos quedamos cortos en ese caso porque no tendríamos la manera en que toda la organización reconozca que hay alguien encargado de que esas políticas que suenan como muy en teoría, esos documentos larguísimos de aprobación de políticas y demás, como que eso es solo papel y no hay nadie de verdad que esté haciéndolo cumplir. Entonces, sugerencia, colocarlo acá en el organigrama. Ok, tenemos otras dos preguntas relacionadas con el tema. De Rumbots SAS, ¿se debe crear un perfil de cargo para el oficial de cumplimiento? Y Gina Negret nos pregunta algo relacionado. Es decir, ¿en el contrato laboral de esa persona debe decir que es oficial de cumplimiento? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Sí, contestando la pregunta de Rumbos SA, perdón, me quedé con la pregunta de Gina y se me olvidó la primera, disculpa. Ok, la de Rumbots SAS es, ¿se debe crear un perfil de cargo para el oficial de cumplimiento? Vale. La norma no establece, no obliga, la resolución 74854 de 2016 no obliga a que se describa en un perfil, en un documento llamado perfil del cargo, ese perfil que tendrá el oficial de cumplimiento. Esta resolución establece cuáles son los requisitos para poder nombrar a una persona como oficial de cumplimiento y cuáles van a ser sus responsabilidades. Lo que sucede sí es que las empresas, por aquello de cumplir con ciertas normas técnicas, por tener organización dentro de su desarrollo administrativo, generan perfiles en el área de talento humano para los diferentes cargos. Entonces, que esté o no esté ese perfil en un documento que administre el área de talento humano, no implica cumplimiento o incumplimiento de la norma. Es digamos, decisión de la empresa determinar si redacta o no los perfiles de los cargos en su organización. Lo que sí es cierto es que si en caso de que la decisión sea vamos a describir en un documento el perfil del oficial de cumplimiento, pues por supuesto ese perfil tiene que ajustarse a la normatividad. No puede ir en contra de las normas. Es decir, si al oficial de cumplimiento se le exigen unos requisitos, que ya los vamos a ver más adelante, no puede la norma entrar a prescindir de esos requisitos porque estaría contrariándola. Entonces, el perfil deberá ajustarse a lo que finalmente dice la resolución de CIPLAC. Y la pregunta de Gina, ¿me la repites? Ok, la pregunta de Gina Negret es,
Es decir, en el contrato laboral de esta persona debe decir que es oficial de cumplimiento. Gracias. Correcto, Gina. En alguna de las cláusulas del contrato laboral, en cualquier contrato laboral, se establece entre empleador y empleado qué cargo va a cumplir la persona y qué funciones o responsabilidades va a tener. Entonces, en esa cláusula que establezca cargo que se va a ocupar, pues deberá aparecer que el cargo es el de oficial de cumplimiento. Así se llame en inglés, compliance officer o vicepresidente de cumplimiento o cualquier otro nombre. En todo caso, quedará claro que esta persona va a cumplir las funciones que tiene todo oficial de cumplimiento, es decir, concretar el sistema antilavado de activos de la empresa, estar pendiente de que se cumplan las políticas, tener cuidado de que los empleados sigan los procedimientos de todos los de control y de prevención del lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las que aparecen en la resolución. Entonces, así no se llame, así el título que le coloque la empresa esté en español o en inglés, en todo caso, del contrato laboral deberá deducirse que efectivamente la persona va a ocupar el cargo de oficial de cumplimiento con las responsabilidades de cualquier oficial de cumplimiento. Vale, ingeniera, ¿tenemos alguna otra? No relacionadas con ese tema, más adelante las leyes. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces continuando, gracias a todos por sus preguntas además. Continuando entonces con el oficial de cumplimiento, ya vimos entonces por qué la importancia de él, ya vimos en dónde debería estar ubicado y por qué es importante que esté ubicado en el organigrama en cierto lugar. Pasemos entonces a los requisitos para el nombramiento de este oficial de cumplimiento. La resolución 74854 de 2016 establece estos requisitos que deben cumplirse para que una persona sea nombrada en una empresa habilitada para la prestación del servicio de transporte de carga como oficial de cumplimiento. El primer requisito es que haya una vinculación laboral directa en el nivel directivo. Entonces, ya hablamos de por qué es importante que se encuentren en el nivel directivo y ya hemos mencionado que esa vinculación tiene que ser a través de un contrato laboral. Entonces, pues tendrá que existir el contrato y firmarse el contrato entre empleador y empleado. Y el empleado, pues, es el oficial de cumplimiento, pues, con las formalidades que tiene un contrato laboral cualquiera y las cláusulas estableciendo las funciones que debe cumplir este empleado al que le van a llamar oficial de cumplimiento. El segundo requisito es tener voz y voto en las decisiones de la empresa. Es decir, cada vez que se quiera afectar con cualquier decisión el sistema antilavado de activos, pues el primero que tendrá que pronunciarse es el propio oficial de cumplimiento, porque es él quien con su experticia, quien con los conocimientos que tiene de la propia empresa, podrá orientar a la empresa en un determinado sentido o en otro, dependiendo de si hay que ajustar, ¿no?, algunas políticas, volver más rigurosas algunas otras herramientas de prevención, porque él es él quien se ha dado cuenta, o quien podrá darse cuenta, si el sistema está funcionando o necesita algunos ajustes. No puede suceder que los socios o el gerente general o los asociados decidan, no, eliminemos el CIPLAB, que esto genera son costos, o no utilicemos este formulario, este formato o este procedimiento porque eso nos demora mucho el proceso de contratación o el proceso de despacho, sin que el oficial de cumplimiento se pronuncie al respecto. Entonces, he ahí la importancia de él. Digamos que el oficial de cumplimiento es una persona encargada de proteger el sistema, el propio sistema CIPLAB dentro de la empresa. Debe blindarlo para que funcione, pero también para que no se debilite por decisiones de los socios, de los asociados, del gerente, de otros directivos, o por falta de ejecución de las actividades por parte de los empleados. El tercer requisito es tener una certificación de cursos antilavado de activos
y contra la financiación del terrorismo. La resolución 74854 de 2016 dice expresamente certificado del curso antilavado de activos y learning de la UIAF. Expresamente lo dice así en el texto de la resolución. Yo quiero hacerles una recomendación, que es la recomendación que la superintendencia siempre ha hecho desde que estamos ejecutando estas actividades de promoción y prevención. No se queden, es decir, es cierto que ese es el requisito que exige la resolución, pero conviene que la persona que la empresa contrate como oficial de cumplimiento no se quede únicamente con ese curso. No porque el curso sea malo, o porque el curso sea poco conocido, o porque no. Todo lo contrario, la UIAF es ni más ni menos que la autoridad en cabeza de quien está todo el sistema nacional antilavado de activos. Sino porque conviene que la persona que va a ejecutar estas funciones tenga una formación adicional. Hablando justamente de las visitas que alcanzamos a hacer antes de pandemia a algunas empresas, había empresas donde el oficial de cumplimiento había hecho una especialización, otros habían hecho diplomados distintos al curso e-learning de la UIAF. Insisto, no porque sea malo, sino porque es importante complementar, porque posiblemente hay otras perspectivas de la gestión del riesgo de lavado de activos que uno puede observar en otros cursos de otras entidades. Por ejemplo, no por hacer propaganda, pero la Cámara de Comercio de Bogotá, creo que la de Medellín también, ofrecen diplomados en gestión de riesgos. Conocí una empresa en una de estas visitas en la que estaba la oficial de cumplimiento y había tres o dos colaboradores muy cercanos. Uno de ellos estaba haciendo justamente un posgrado en gestión de riesgos, y eso que él no era ni siquiera el oficial de cumplimiento, él era una persona que hacía parte del equipo que la oficial de cumplimiento tenía a su cargo. Entonces, esto lo menciono como una invitación a que por favor no se queden con lo mínimo, no se queden con lo mínimo, busquen que su oficial de cumplimiento sea una persona muy bien preparada, actualizada. Si es un oficial de cumplimiento que ya lleva en la empresa un determinado tiempo, pues ustedes, señores empresarios, pídanle que se actualice. No estoy diciendo que tiene que ser obligatorio ni que tiene que ser cada tanto tiempo, no, pero sí es importante, conviene para un buen funcionamiento del sistema SIGLAR. Pero en todo caso, reitero, la resolución dice certificado del curso e-learning de la UIAF. El siguiente requisito es aquel sobre el cual justamente teníamos la primera pregunta, que ya había adelantado un poco la respuesta al inicio. Y entonces la persona que es oficial de cumplimiento puede ocupar otro cargo dentro de la empresa. Entonces, pues no se prohíbe que el oficial de cumplimiento tenga otro cargo. No está prohibido. El punto es que la resolución dice que esta persona que ocupe el cargo de oficial de cumplimiento no puede pertenecer a los órganos de control de la empresa, es decir, no puede ser el revisor fiscal, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque justamente quien ejecuta las acciones de control, por ejemplo, el revisor fiscal sobre una empresa, pues justamente está observando que todas las cosas, todos los procesos administrativos, contables y demás se lleven a cabalidad y conforme a la ley. Entonces sería un conflicto de interés que una persona que es la oficial de cumplimiento se evalúe o se haga auditoría a sí mismo como revisor fiscal diciendo si yo mismo hice bien mi trabajo como oficial de cumplimiento. Claramente hay un conflicto de intereses, porque estaría en una postura, en doble posición, una como evaluador o auditor y en la otra como evaluado. Entonces ahí hay un claro conflicto de intereses. No puede ser el representante legal. ¿Por qué? Porque el representante legal es quien responde por todas las actuaciones de la empresa. Entonces no puede ser que si llega a suceder una situación de lavado de activos dentro de la empresa,
entonces el representante legal diga, no, pero pues es que ahí estaba el CIPLAC estaba y ahí el oficial de cumplimiento, pues que responda, pero ¿y quién es? No, pues es que era yo mismo. Pues claramente ahí ahí hay una inconsistencia y hay un claro conflicto de intereses. En general no puede pertenecer a ningún área que le genere conflicto de intereses con sus funciones de oficial de cumplimiento. Entonces, respondiendo a la pregunta en concreto, la que se hacía al inicio, la que nos hacían al inicio. Y entonces el oficial de cumplimiento puede ser un socio que además es empleado de la empresa. Hombre, pues un socio justamente es una persona que puede tomar decisiones y ese socio podría en algún momento estar en una posición en la que le conviene que no haya un determinado control para una operación en concreto. Si a su vez, si hubiera otra persona que ocupa la posición de oficial de cumplimiento, esa persona posiblemente levantaría una alerta diciendo, por favor, este contrato que se va a hacer, hay que tener cuidado por estas y estas y estas razones. Pero si resulta que el socio es además el oficial de cumplimiento, pues habría un conflicto de intereses, porque el socio queriendo que se haga un determinado contrato y el oficial de cumplimiento observando que hay cierto riesgo que es mejor desistir de ese contrato, pues no puede ser que en la misma persona quepan las dos posturas, como socio queriendo que se haga y a su vez como oficial de cumplimiento alertando que lo mejor es no hacerlo. Pues ahí hay un conflicto de intereses. Entonces, preferiblemente no. Si el socio ocupa un cargo, si el socio es socio y además ocupa un cargo, es empleado de la empresa, pues ya tiene suficiente, diría yo, ¿no? Ya tiene dos posiciones, ya es empleado y es socio. Pues hombre, lo mejor es que el oficial de cumplimiento sea otra persona. Recuerden que el oficial de cumplimiento necesita una autonomía para tomar decisiones, para poder decir, mire, en este sistema nos hace falta implementar tal procedimiento, este formato, se necesita primero cumplir con este chequeo antes de iniciar una entrega, etcétera. Pues si además es el socio, pues se pueden venir conflictos de intereses. Entonces, en ese sentido, entre más independiente, entre más autonomía tenga, mucho mejor. Muy bien, y el quinto requisito es el oficial de cumplimiento, es el siguiente, el oficial de cumplimiento debe manifestar la aceptación del cargo por escrito. Bueno, ¿y por qué se hace esta formalidad? Pues esta formalidad se hace porque el oficial de cumplimiento justamente por aceptar el cargo va a asumir unas responsabilidades que tienen que ver ni más ni menos con situaciones que pueden generar en responsabilidad administrativa o en responsabilidad por impedir que se ocasione a la empresa un perjuicio o a terceros perjuicios por la comisión del delito de lavado de activos. No es que el oficial de cumplimiento cometa el delito de lavado de activos, no, pero es la persona que está ni más ni menos encargada de blindar a la empresa frente al riesgo de lavado de activos. Entonces, si a la persona, al oficial de cumplimiento se le escapa un detalle, un procedimiento mal controlado, un formato que no se diligenció, que no se controló, una política que no se implementó, pues por supuesto él tiene responsabilidad sobre esas funciones que tenía de preservar esos procedimientos. Entonces, por eso la norma exige que él deba aceptar por escrito, de forma manifiesta, el cargo. Eso significa, se redacta el contrato, ¿no? El contrato laboral, lo firman empleador y empleado, o sea, la empresa, pues, el empleador y el oficial de cumplimiento que va a ser el empleado, pero adicional, ese oficial de cumplimiento deberá con una carta enviada a la empresa, dirigida a la empresa, expresar de forma manifiesta que acepta el cargo para el cual ha sido nombrado y que hace referencia al contrato número XXX de tal fecha y que fue firmado entre las partes. Esa carta se puede dejar como anexo al contrato para que se entienda que hace parte del contrato y que efectivamente el oficial de cumplimiento aceptó no solo con la firma del contrato, sino que de forma manifiesta acepta que asumir las funciones y responsabilidades de oficial de cumplimiento. Entonces, estos son los requisitos, deben cumplirse y sobre estos requisitos
hay documentación, porque está el contrato laboral, está el organigrama, por ejemplo, o las funciones del organigrama donde se observa que tiene voz y voto, está el documento del certificado de los cursos de riesgo de lavado de activos, está esta manifestación expresa. Entonces, vamos a ver más adelante con la ingeniera Natalia que estos documentos se deben allegar a la Superintendencia de Transporte para dejar constancia de que efectivamente la persona fue nombrada y cumple los requisitos que se exigen en la ley. Ya vamos a ver cuál es el camino, cuál es la forma en que esta documentación se allega a la Superintendencia de Transporte. Tenemos varias preguntas con respecto al tema. Omar pregunta, buen día, he tenido conocimiento que varias empresas nombran a una persona de otro cargo como oficial de cumplimiento. ¿Esto es legal? ¿Y qué incidencia hay ante la superintendencia y asimismo qué incidencia tiene la persona que fue nombrada como oficial de cumplimiento? Muy bien, gracias Omar por la pregunta. Lo que la norma exige como requisito es que quien es oficial de cumplimiento no puede pertenecer a órganos de control, no puede ser representante legal y no puede pertenecer a áreas que generen conflicto de intereses. Si se cumple con esta premisa, con este requisito, no hay nada ilegal. Es decir, el oficial de cumplimiento puede ser, por ejemplo, en alguna ocasión, alguna de las empresas que visité, era a la vez la persona que se encargaba de los despachos, que tenía al tanto cuáles eran los vehículos, la placa, el conductor, la mercancía que se llevaba, origen, destino, etcétera, etcétera. Y tenía el cargo de oficial de cumplimiento. Entonces, genera conflicto de intereses, pues lo que hicimos fue observar cuáles eran las funciones del oficial de cumplimiento versus las funciones de esa persona que se encargaba de tener al día este control de los despachos en la empresa. Y observamos, de acuerdo a las funciones, que no se generaba conflicto de intereses. Entonces, recuerden, es dependiendo de cuál es el otro cargo que ocupa la persona, si es que tiene otro cargo, además del de oficial de cumplimiento. Preferiblemente, ya que la norma dice, por favor, que no ocupe órganos de control, que no sea el representante legal, que no tenga vinculación con áreas que le generen conflicto de intereses, lo mejor será entonces, pues, contratar a un oficial de cumplimiento que se dedique a eso, a ser oficial de cumplimiento y nada más. Pero no por el hecho de que tenga otro cargo, de por sí es ilegal, no. Hay que entrar a mirar, a ver cuál es ese otro cargo que ocupa para ver si pudiera existir un determinado conflicto de intereses. ¿Qué incidencia tiene esto sobre la superintendencia? No, pues que claramente en el momento de hacer una revisión de cómo se encuentra el sistema en esa empresa, por ejemplo, pues lo que la superintendencia hace es verificar que no existan estas contrariedades o estas contradicciones entre los cargos si es que llega a suceder. ¿Y qué incidencia tiene sobre el oficial de cumplimiento? Pues si tiene dos cargos, pues es doble responsabilidad, tiene que estar más atento a que justamente no aparezcan conflictos de intereses. Pero eso sí, en el momento, si es que tiene dos cargos en la empresa, que llegue a aparecer conflicto de intereses, lo mejor es dejar uno de los dos cargos, renunciar a alguno de los dos. Si observa que tiene conflicto de intereses o que surge una operación nueva y como consecuencia de eso hay un conflicto de intereses, hombre, lo mejor es renunciar o renuncia a ser oficial de cumplimiento o renuncia al otro cargo. Pero preserven, señores empresarios, por encima de todo, preserven digamos, la posibilidad de que el oficial de cumplimiento de manera libre, de manera autónoma, sin ningún conflicto de interés, sin ninguna presión, ejerza sus funciones, que es principalmente que el sistema antilavado de activos funcione y permita que la empresa esté blindada frente a estos riesgos que se pueden presentar. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Un oficial de cumplimiento puede ejercer su labor en diferentes empresas por medio de un contrato de prestación de servicios? La verdad es que la vinculación laboral directa implica un contrato laboral y el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Entonces, la vinculación debe ser por un contrato laboral. Así
plana, de llana es la respuesta. El contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Y el requisito es, y es el primer requisito, vinculación laboral directa. Y la vinculación laboral se hace a través de un contrato de trabajo. Ese es el requisito que debe cumplirse. Ok, tenemos otra. ¿Cada cuánto se puede o debe cambiar la empresa de oficial de cumplimiento? Uy, muy interesante esa pregunta. La empresa nombra a su oficial de cumplimiento y, como todo empleado, pues deberá cumplir sus funciones. Y, como sucede siempre, cuando un empleado no cumple sus funciones, pues la empresa tomará decisiones al respecto. En ningún caso la norma establece que el oficial de cumplimiento debe cumplir máximo un periodo de X tiempo. Eso no aparece por ningún lado. Esto significa que un oficial de cumplimiento puede durar allí todo el tiempo que pues la empresa lo necesite, que la empresa se sienta a gusto, o hasta que el oficial de cumplimiento diga, no, me cansé de trabajar, me voy a retirar, me voy de vacaciones, en fin. No hay un tiempo establecido en la ley que diga tiempo máximo para ocupar el cargo de oficial de cumplimiento. Entonces, lo que sí conviene es, lo que mencionaba yo cuando les hablaba del tercer requisito que aparece aquí, es que la empresa, conviene que la empresa le pida, le exija a su oficial de cumplimiento que se esté actualizando permanentemente. Entonces, pueda que no le digan al oficial de cumplimiento, bueno, su cargo máximo dura X años o X meses, pero sí le pueden decir, oiga, sería bueno que usted, al cabo de tanto tiempo, cada X tiempo, usted actualice sus conocimientos respecto del riesgo de lavado de activos, entre otras porque las organizaciones delictivas pues están también actualizando, y cada vez que hay mejoras en las tecnologías, pues asimismo hay mayores posibilidades de que se cometa el delito, es decir, mayores riesgos. Luego el oficial de cumplimiento tendrá que estar actualizándose. Entonces yo más bien le doy la vuelta a la pregunta, en vez de cada cuánto cambiar de oficial de cumplimiento, no, más bien, señores empresarios, pregúntense ustedes, cada cuánto pues, deberían ustedes exigirles a sus oficiales de cumplimiento que se actualicen. Eso debería ser más bien lo que deberían preguntarse. Pero no hay ningún tiempo, esa es la realidad. Tenemos otra pregunta. ¿El oficial de cumplimiento debe ser quien aparece en los reportes del ROS y RTM desde la UIAF? ¿Está mal que lo haga a nombre del gerente? La UIAF exige unas características en el ROS, en el reporte de operaciones sospechosas, y en el reporte de transacciones múltiples de carga. El oficial de cumplimiento es quien en principio está obligado a hacer los reportes, bien sea el reporte de la existencia de una operación sospechosa, o bien sea el reporte de que creo que es cada trimestre, durante el trimestre no ha sucedido ninguna operación sospechosa. Pero eso no significa que otra persona, por ejemplo, un empleado de la empresa de un cargo inferior, o por ejemplo, un conductor que no es empleado de la empresa, sino que tiene simplemente la vinculación a través de su vehículo, o un contrato incluso de prestación de servicio, o un cliente, o un proveedor, observe que algo tal vez esté pasando, y esa persona, por supuesto, cumpliendo con los requisitos que exige la UIAF para hacer un reporte de operación sospechosa, pues esa persona haga un reporte. Así que si otro empleado se da cuenta de que algo podría estar, algo sospechoso hay allí, pues no tiene impedimento legal para hacer ese reporte. Entonces, en principio es el oficial de cumplimiento, así lo establece la norma, él está obligado necesariamente a hacer los reportes. Lo que sucede es que asimismo se observa que si el oficial de cumplimiento hace la vista a un lado y no hace un reporte, pues otra persona cualquiera lo podría hacer. No tengo forma de contestar la segunda parte de la pregunta porque no conozco el detalle del formato
que exige la UIAF allá en su plataforma CIREL. Ellos allá tienen unas formalidades, unos requisitos y unos datos que deben llenarse. Entonces no conozco el detalle de si hay que colocar o no el nombre del representante legal. Lo cierto es que cuando el oficial de cumplimiento hace el reporte, se entiende que lo hace en cumplimiento de esa obligación normativa que le exige reportar por el hecho de ser oficial de cumplimiento de X empresa. Pero ya el detalle de si se coloca o no el nombre del gerente, no lo conozco. Eso es, digamos, son instrucciones o son indicaciones que establece la UIAF, por supuesto de manera autónoma, porque pues, son ellos los encargados de ese sistema de información. Ok, nos preguntan acerca del curso de la UIAF. ¿El curso de la UIAF de oficial de cumplimiento tiene alguna vigencia? ¿Se hace una única vez? Pues confieso que yo no conozco fecha de vencimiento en esos certificados. Los que yo he visto dice cuándo la persona se certificó, pero nunca he visto un certificado de los que he tenido oportunidad de ver que diga fecha de vencimiento. Pero digamos que esto es como los certificados de idiomas. Cuando una persona estudia inglés y hace mucho tiempo obtuvo el certificado y pues de pronto la empresa quiere que esa persona tenga un certificado lo más actualizado posible, pues así pasa con este certificado de conocimientos en gestión de riesgo de lavado de activos. No hay una fecha de vencimiento, pero pues lo ideal para cada empresa es justamente que ese certificado sea lo más reciente posible. Entonces, viene aquí estarán pensando ustedes, y entonces, ¿qué pasa si mi oficial de cumplimiento va a poner un tiempo exagerado, 10 años, y todavía tiene el mismo certificado del día que ingresó a la empresa? O sea, hace 10 años, 10 años tiene este certificado. Y entonces, ¿eso es válido? Pues como certificado, claro, porque está certificando que en esa fecha la persona obtuvo realizó y aprobó su curso en gestión de riesgo de lavado de activos. Pero, pues pregúntense, señores empresarios, ¿será que 2 años, 3 años, 5 o 10 años son un tiempo ya suficiente, necesario para pedirle a su oficial de cumplimiento que por favor actualice sus conocimientos? Esa es la pregunta que deben hacerse. Ok, tenemos otra pregunta. ¿El oficial de cumplimiento puede tener responsabilidades frente al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? No, el oficial de cumplimiento responde por el sistema antilavado de activos de la empresa. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, digamos, el área a quien le compete es el área de talento humano de la empresa. Lo que sucede es que, como toda organización empresarial, las diferentes funciones, los diferentes protocolos, los diferentes procedimientos de las diferentes áreas administrativas deben estar compaginados. Entonces, por supuesto, si el sistema antilavado de activos exige, voy a poner un ejemplo cualquiera, extremo, el sistema SIDLAB exige, de una empresa X, exige que haya un empleado que revise minuciosamente el vehículo donde se va a hacer la carga antes de colocar la carga, antes de disponer la carga dentro del vehículo. Eso significa que la persona tendrá que subir al contenedor, tendrá que mirarlo por arriba, por abajo, mirar el vehículo por detrás, por debajo, por todos los lados, pues. Entonces, seguramente habrá un protocolo de seguridad y salud en el trabajo que dice cuando una persona le haga una inspección visual, estoy aquí hablando un borrador, a un vehículo deberá tener gafas industriales, casco y un chaleco reflector. Ah, bueno, pues entonces deberá cumplirse con ese protocolo. En definitiva, no se trata de que el uno responda por el otro, de que el oficial de cumplimiento responda por ese sistema de salud y seguridad en el trabajo, sino que la empresa debe buscar la manera en que los diferentes protocolos o sistemas de calidad o de seguridad, etcétera, pues compaginen y que se cumplan todos a cabalidad. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
ingeniera Natalia? No, las estoy revisando y es con respecto a si la asistente administrativa, si el contador pueden ser oficial de cumplimiento, pero pues en ese sentido ya se respondió la pregunta. Sí, correcto, correcto. Siempre y cuando no genere conflicto de intereses, no habría impedimento, pero preferiblemente que no haya. Pues, lo más sensato, lo más sano, lo más prudente para una empresa es que el oficial de cumplimiento se dedique a lo suyo, así como en talento humano se dedican a lo suyo, así como el contador se dedica a lo suyo, y así como el gerente se dedica a lo suyo. Pero no hay impedimento, pues, pero hay que cuidarse de ese conflicto de intereses. Muy bien, entonces, a ver, hagamos como un recuento. Tenemos una primera fase donde la empresa establece sus políticas antilavado de activos. Tenemos una segunda fase donde la empresa establece cuáles son los procedimientos y protocolos y herramientas que deben tenerse en cuenta para mitigar el riesgo de lavado de activos. Y ahora tenemos una fase donde estamos nombrando al oficial de cumplimiento con todos unos requisitos. Bueno, pues el representante legal le debe informar, le debe comunicar a la Superintendencia de Transporte que ha nombrado a su oficial de cumplimiento. Entonces, en este diagrama se ve un poco caótico, pero es por lo siguiente. Mire, tenemos a una empresa legalmente constituida. Este sería el representante legal de esta empresa. Recuerden que hay un contrato laboral, que hay un certificado, hay una comunicación del oficial de cumplimiento aceptando el cargo, hay un organigrama por ahí, un perfil del cargo, etcétera, etcétera. Hay una serie de documentos que estoy representando aquí con estos dibujitos que generalmente están en PDF. Este representante legal deberá comunicar a la superintendencia enviando copia de estos documentos, todos los que haga referencia a la norma y los que se deben cargar en el aplicativo Vigía, que ya vamos a ver cuáles son, pero son una cantidad de documentos. Y deberá enviarlos a la superintendencia. La única vía válida para enviar esos documentos, la única vía para que el representante legal le comunique a la Superintendencia de Transporte que acaba de nombrar a un oficial de cumplimiento es el aplicativo Vigía. Por eso tiene aquí estos chulitos en verde. Estos documentos se envían a través de este aplicativo para que lleguen aquí a la Superintendencia. Y la Superintendencia de Transporte pueda verificarlos, revisarlos, hacerle la supervisión necesaria a la empresa y observar que efectivamente está cumpliendo con los requisitos que exige la ley. Por favor, y quiero ser enfático aquí, quiero pedirles de la manera más amable y más cordial el siguiente favor, así como por allá en la segunda fase también les hablaba yo, les pedía algún favor especial. Aquí quiero pedirles el siguiente favor. No nos envíen estas copias de estos documentos, no las envíen a través de ventanilla única de radicación, bien sea por correo electrónico o un radicado con certificado, con correo certificado, o una comunicación cualquiera con estampilla, con lo que sea. No, por favor, no. Porque primero, para eso existe este aplicativo Vigía. Y segundo, si ustedes nos envían esta documentación, que simplemente es para comunicar que hay un nuevo oficial de cumplimiento, a través de un correo electrónico a ventanilla única de radicación o radicando físicamente ahí en la ventanilla, eso implica necesariamente que la Superintendencia de Transporte deba contestarles ese correo o esa carta como si fuera un derecho de petición. Y eso implica, pues, que entonces en vez de mirar aquí en Vigía a ver si las cosas están al día, pues nos toca sentarnos a contestar la cantidad de correos electrónicos o de radicados físicos que llegan, simplemente para decirle a la empresa, muchas gracias, hemos recibido su comunicación. Entonces, no es necesario. Y sí, al hacerlo de esta forma, lo que sí implica es, falta de eficiencia en los recursos que tenemos, todos, tanto ustedes en la empresa como nosotros en la superintendencia. Entonces, por favor, no, por eso lo taché aquí con rojo, grande, que se observe, no nos envíen esto como un radicado físico a la entidad o como un correo electrónico por la ventanilla virtual de la página web, no. Háganlo, por favor, a través de Vigía. Ahí, ya en unos minutos,
la ingeniera Natalia nos va a explicar que aquí existen unas casillas, una manera especial de cargar todos esos documentos. ¿Y por qué se facilitan las cosas? Pues porque ustedes solo tienen que cargar el documento, no hay que imprimir nada, no nada, simplemente lo adjuntan y nosotros recibimos internamente una alerta, una alerta para poder hacer aquí entonces la revisión. Veamos por qué esta empresa, claro, es que acaba de adjuntar aquí los documentos del nuevo oficial de cumplimiento y ahí entonces hacemos nuestra función de supervisión, de inspección, vigilancia y control respecto de esa obligación que tiene el representante legal de informarnos. Disculpen que sea tan enfático, que lo haga de esta manera, pero es que en realidad el volumen de comunicados que llegan por esta vía es enorme y eso desgasta. Para eso está este aplicativo Vigía y ese es el único camino, por favor. Si pueden ustedes hablar con sus colegas, con sus amigos empresarios que ustedes conocen de sus gremios, de su ciudad, de su municipio, por favor, o en una reunión que tengan, ayúdenos a regar la voz, por favor, únicamente a través de Vigía para este tipo de información. Muy bien, entonces, listo, tenemos nuestras políticas, nuestros procedimientos y ya tenemos a la persona encargada de que el sistema SIGLAC funcione. Pues resulta que este oficial de cumplimiento tiene pues unas funciones que cumplir. Estas funciones aparecen aquí, que aparecen aquí, están tal cual en la resolución 74854-2016. Y estas funciones son al menos las que deberían aparecer en su contrato laboral, allá en la cláusula que dice funciones del oficial de cumplimiento, pues deberían estar estas. Y si además la empresa acostumbra en su área de talento humano a tener un perfil para cada uno de sus cargos, pues ese perfil debería incluir también estas funciones. En últimas, ¿de qué se tratan las funciones? Pues de implementar y desarrollar los procesos, ya lo que hemos dicho, identificar las situaciones que generan el riesgo de lavado de activos, determinar cuáles son los controles que se tienen que activar, proponer controles nuevos si es que observa que la empresa está como débil, coordinar todos los planes de capacitación sobre prevención de lavado de activos, proponer ajustes al máximo órgano social, si es que es del caso, porque observa que hay una debilidad en el sistema, realizar los reportes que deban realizarse a la UIAF. Un detalle. El oficial de cumplimiento hace los reportes de ROS y de transacciones múltiples de carga a la UIAF. Esos reportes tampoco deben llegar a la Superintendencia de Transporte. No nos envíen copia a nosotros, ni nos radiquen a nosotros copia de su reporte ROS, porque a nosotros no nos hacen ustedes el reporte ROS, eso se lo hacen a la UIA. Ustedes reportan allá y allá quedará registrado el reporte que el oficial de cumplimiento hizo, que la empresa hizo, pues. Pero no nos lleguen copia a nosotros. Señores Superintendencia, le radico aquí el reporte ROS que hice el trimestre pasado, porque vuelve y juega. Primero, no es obligación de la empresa en comunicarnos. Segundo, no es función nuestra de la superintendencia analizar los ROS, eso no nos compete a nosotros. Y tercero, pues, como lo radican, pues toca contestarlo como si fuera una PQR y vuelve y juega. Estamos desgastando, desaprovechando mejor los recursos, pocos, por cierto, que tiene la superintendencia. Bueno, y mantener los instructivos, los manuales al día, por supuesto. Entonces, aquí están, no voy a entrar en los detalles de ellas, pero entendamos que en general el oficial de cumplimiento se encarga de que el sistema funcione muy bien, que funcione de forma actualizada, que funcione sin ningún contratiempo, que haya las personas necesarias en cada uno de sus procedimientos, en cada uno de sus cargos y funciones para cumplir con todos los protocolos que la empresa ha establecido para mitigar el riesgo de lavado de activos. Muy bien. Adicional a estas funciones que acabo de mencionar y adicional a esos reportes ROS que se hacen o TMC que se hacen a la UIA, el oficial de cumplimiento debe hacer un reporte de su gestión. Pues bueno, generalmente todos los empleados en una empresa lo hacen, ¿no? Pero el oficial de cumplimiento de manera especial deberá informarle
anualmente al máximo órgano social y semestralmente a sus administradores, a los administradores de la empresa. Entiendas administradores, pues el gerente general, o si existe alguien que se llama administrador y es la persona que está en la parte superior del organigrama, pues a ellos. ¿Qué debe contener ese reporte? Pues ese reporte debe decir, mire, si es el semestral, mire, este semestre nos fue bien, pudimos controlar todas las situaciones de riesgo, se presentó una operación sospechosa y entonces la reportamos a la UIAP, ajustamos tal procedimiento, incluimos un nuevo formato en el protocolo. Bueno, informar lo que sucedió durante el semestre al administrador o administradores y al máximo órgano social, pues hacer el mismo resumen o el mismo informe o el mismo reporte, pero cada año, de forma anual. Aquí están, no voy a entrar tampoco en el detalle de ellas, el contenido mínimo que debe tener ese reporte, ¿no? Procesos establecidos que se hayan incluido, resultados del seguimiento del monitoreo que se realizó durante el año, medidas adoptadas para corregir las debilidades que tenga el sistema, propuestas de ajustes que se requieran en el futuro, y las últimas normas o reglamentaciones expedidas. Recuerden que hablábamos por allá en la segunda conferencia, en la fase 2 hablábamos de unos listados por ahí que hay que tener a mano y que hay que estar actualizando, por lo menos revisando periódicamente. Estos reportes no eximen, ¿no?, al administrador o a cualquier otro empleado de la empresa de informar al oficial de cumplimiento sobre la ocurrencia de situaciones inusuales o sospechosas. Es decir, no porque el oficial de cumplimiento haga este reporte anual o semestral, significa que entonces el administrador hace la vista a un lado, o los demás empleados hacen la vista a un lado, y entonces, no, como el oficial de cumplimiento no dijo nada, pues, asunto de él. No. Tanto el administrador como todos los demás empleados están en todo caso dentro de una organización que requiere que cada uno de ellos esté atento a que se cumplan todos los procedimientos. Luego, cuando cualquier empleado o administrador observe una operación inusual o sospechosa, pues deberá informarla. ¿A quién? Pues a este oficial de cumplimiento, a través de esos procedimientos y protocolos de los que hablábamos en la sesión número 2. Entonces, no quedan eximidos las demás personas, pues, de hacerse partícipe, de tener sentido de pertenencia con observar si existe una operación sospechosa y reportarla a través de los protocolos que la empresa haya establecido para eso. Otro detalle, estos reportes al máximo órgano social y a los administradores tampoco se deben adjuntar, mentiras, esto sí, perdón, pero no he dicho nada, discúlpenme. Estos deben quedar como anexos por allá deben quedar como anexos y se llegan a la Superintendencia de Transporte. Ya la ingeniera Natalia nos va a explicar justo en qué momento, en qué parte se hace. Bueno, y en esta fase tercera hay otras disposiciones normativas. Establece la resolución que debe hacerse una capacitación a todos los empleados en el momento que ingresan y además una vez al año a todos los empleados sobre las políticas del sistema SIGLAB. Entonces, surgen aquí algunas dudas. Bueno, y si resulta que yo tengo en mi empresa, que es una empresa de un tamaño mediano o grande, y resulta que tengo, qué sé yo, varias líneas de negocio y hay unas personas, por ejemplo estas que estoy aquí representando, que se dedican a un área o a una línea en la empresa, y estas otras son las que se dedican a la línea de carga, a mi negocio de carga. Estos se dedican a otra parte del negocio que tiene mi empresa. ¿A quiénes debo yo capacitar? ¿Solamente a los que tienen que ver directamente con el negocio de carga? La respuesta es no.
se debe capacitar a todos los empleados. Entonces, si hay empleados que nada, absolutamente nada tienen que ver con carga, pero son empleados de la empresa, a ellos también. ¿Por qué? Porque se trata de que todos los empleados estén alineados con las políticas de mitigación de riesgo de lavado de activos. Y además nadie puede asegurar que por muy que estén en otras áreas, en otros negocios, en otras líneas de negocio de la empresa, no haya la posibilidad de influir de alguna manera negativa sobre alguna operación o transacción que se vaya a realizar en la línea de negocio de carga. Entonces, la norma establece que a todos, pues entonces a todos debe hacérsele una capacitación al año. Incluyendo a los, si son personas de alto rango, ¿no? No importa que estén aquí arriba en la pirámide organizacional, pero pues al final es empleado también, esta persona también tendrá que recibir la capacitación. ¿Quién hace la capacitación? Pues por supuesto la organizará el oficial de cumplimiento y él directamente hará las explicaciones o buscará alguna manera de organizar, no sé, algún invitado, algún conferencista, o a través de, bueno, de alguna manera que le llegue la capacitación a los empleados. Usualmente lo hace el mismo oficial de cumplimiento, pero no quiere decir que tenga él que dar las clases, mejor dicho. Bueno, y otro elemento que establece esta tercera fase es el siguiente. ¿Dónde se consignan las políticas y los procedimientos? Todo, absolutamente todo debe quedar documentado en este sistema. Absolutamente todo debe quedar documentado. No dejen por fuera nada, ningún movimiento, ninguna acción, ninguna contratación, ninguna operación, nada por fuera de una documentación que permita tener el respaldo. Acuérdense que ustedes, señores empresarios, deben garantizar la debida diligencia en todas las actuaciones del sistema SIGLAB. Entonces, nada mejor que tener todo, absolutamente todo documentado. Esto no significa documentación física únicamente, ¿no? Pueden ser documentos electrónicos, cualquier documento que permita demostrar que, o evidenciar que se está siguiendo con los lineamientos del sistema SIGLAB. Bueno, tenemos y finalmente, una pregunta antes de continuar. Sí, señora. Con respecto a las capacitaciones, nos pregunta Rumbots, ¿a los contratistas se les debe capacitar? Bueno, aquí no dice expresamente a los empleados, perdón, a los empleados y a cualquier persona vinculada con la empresa. No lo establece, pero recuerden que por allá en la primera fase se hablaba de comunicar las políticas de antilavado de activo, perdón, me devuelvo aquí en la presentación, comunicar las políticas a todas las personas que tengan algún vínculo con la empresa. Entonces, pues puede que haya contratistas que no tengan unas funciones tan cercanas a la empresa. Pueden ser contratistas que simplemente se dedican a llevar o traer alguna materia prima a la empresa, por ejemplo. O los contratistas que hacen el mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos, por decir algo. Pero pueden ser contratistas que ejecutan las acciones de el área de talento humano o las acciones de justamente los despachos de los vehículos o hacer el monitoreo a través de GPS, es decir, personas que están vinculadas de una manera mucho más cercana, aunque son contratistas, con las actividades de la empresa. Entonces, yo en ese caso, lo que sugiero es que la empresa haga una ponderación de si a este tipo de contratistas es mejor capacitarlos en todos los aspectos de SIGLAB o simplemente informarles las políticas. Entonces diría yo que para las personas que tienen contrato de prestación de servicios, pero resulta que son las personas, los asistentes de contaduría o son los que hacen los despachos, pues evidentemente ellos están ahí en el día a día de las operaciones de la empresa. Pues a ellos sí que hay que mitigar el riesgo y a ellos sí que habría que hacerles una capacitación. Esto, por supuesto, atendiendo, ¿no?, el deseo de mitigar el riesgo. Pueda que no esté expreso en la ley, pero lo que les he pedido siempre en estas conferencias, señores empresarios, por favor, siempre tengan en mente qué es lo más conveniente para mitigar el riesgo.
Y una capacitación a esos contratistas que están muy cercanos a la empresa, a las actividades diarias de la empresa, pues por supuesto convendría una capacitación, no simplemente, oiga, mira, aquí está el documento de políticas, léaselo, no, sino una capacitación para que ellos estén al tanto de cómo es que en la empresa se hacen los procedimientos y protocolos. Ok, otra relacionada con el mismo tema. ¿Se debe capacitar a los conductores independientes que prestan el servicio de transporte? Esa pregunta cae en la categoría de la pregunta anterior. Sí. Si hay personas que están vinculadas con la empresa, lo mínimo es comunicarles que hay unas políticas en la empresa. Y lo segundo, pues si son los conductores, pues son ni más ni menos quienes llevan el vehículo y la mercancía por carretera. Y recuerden que uno de los riesgos es que el vehículo se desvíe de la ruta o se detenga en un lugar que no está permitido o que no es usual. Entonces, vuelve y juega, sopesen, ponderen a quienes deben capacitar. No tenemos más preguntas relacionadas. Vale, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, para finalizar esta parte, la norma exige o habla pues de algunas obligaciones de los órganos de administración y control. Esto es, por más que haya un oficial de cumplimiento en quien recae la obligación de poner a funcionar el sistema antilavado de activos, el órgano social, el representante legal y el revisor fiscal, pues tienen también unas obligaciones referidas al CIPLAC. El máximo órgano social está obligado a facilitarle al oficial de cumplimiento el cumplimiento de todas sus funciones, esto es, entregarle los recursos necesarios, bien sea contratar a alguna persona que se requiera porque los protocolos y el sistema lo necesitan, bien sea el presupuesto para todos los formatos que se necesitan para llevar la documentación de los procedimientos de carga y descarga o de despacho de mercancías, todo aquello que sea necesario para poner en funcionamiento, todos los recursos que se necesiten para poner en funcionamiento el sistema SIGLAB, el máximo órgano social debe ponerlo a disposición. En otras palabras, para resumir todas estas obligaciones, el máximo órgano social no puede ser un obstáculo para el oficial de cumplimiento. No puede tomar decisiones o ejecutar acciones que sean obstáculo para que el oficial de cumplimiento haga cumplir el sistema CIPLAC. Quédense con esa idea. El máximo órgano social está para que el oficial de cumplimiento pueda realizar su función. Y el representante legal, a su vez, pues deberá también tener algunas obligaciones que se resumen también en esta. El representante legal deberá concretar o materializar esa ayuda que el máximo órgano social le ofrece al oficial de cumplimiento. Es decir, el máximo órgano social de la empresa indica, destínese tanto presupuesto para el sistema SIGLAB. Pues el representante legal tendrá que ejecutar eso. No podrá decir que no se puede, o que mañana, o que esperemos mejor a la otra vigencia. No, tendrá que ejecutar esas indicaciones. Luego tampoco debe convertirse en un obstáculo para que el oficial de cumplimiento cumpla su función y, por supuesto, ir de la mano con él, ayudarle a generar todos los procedimientos, a que si se necesita un computador, pues hombre, hay que gestionar para que haya un computador, en fin, todo aquello que sea necesario para que el CIPLAC funcione. Y el revisor fiscal pues sigue cumpliendo, pues además de todas sus otras obligaciones contenidas en la ley, pues aquellas que se establecen en el artículo 207 del Código de Comercio, que indican pues que el revisor fiscal debe manifestarse respecto de si se cumple o no con el CIPLAC. Y además, en caso de que el revisor fiscal observe una operación sospechosa y observe que no se reportó a la OIAF, pues el revisor fiscal podrá hacer dicho reporte, tal como lo establece el artículo 207 del Código de Comercio. Muy bien. Por alguna razón esto quedó aquí escrito en otro lenguaje. Bueno, pasemos entonces ahora sí a la parte técnica, a la parte operativa de cómo reportar la información del oficial de cumplimiento a la Superintendencia de Transporte. No sin antes recordarles, por favor, en el chat está el link, ahora lo voy a volver a colocar para de pronto quienes no lo alcanzan a ver, el link para registrar su asistencia
a esta conferencia. Entonces, ingeniera, tienes tú el turno para explicarnos cómo hacemos para que lleguen los documentos a la Superintendencia de Transporte. ¿Me puedes confirmar si ya ves la presentación, por favor? Sí, señora, estamos contigo. Ok, bueno, buenos días para todos. Vamos a iniciar con la capacitación de vigía, hoy con el módulo CIPLAF. Antes de ingresar al módulo CIPLAF, es importante que ustedes conozcan cómo visualizar este módulo en el sistema vigía. En el sistema vigía, ustedes deben primero diligenciar y entregar la información del módulo registro de vigilados. Estos módulos los vimos en las primeras capacitaciones que tuvimos en el primer ciclo, el módulo registro de vigilados, y diligenciar y entregar la información del módulo subjetivo, que lo vimos en la segunda capacitación que tuvimos. De esta manera, cuando ustedes terminan de registrar la información del módulo registro de vigilados, se van a activar los módulos subjetivo, vigilancia financiera, condiciones de habilitación, control de infracciones al tránsito de conductores, constancias de entrega de información. Cuando ustedes terminan de diligenciar y entregar la información del módulo subjetivo, se activan los módulos administrativo, condiciones de prestación de servicios y CIPLAF. El CIPLAF es en el que vamos a hacer énfasis hoy. En el módulo registro de vigilados, ¿ustedes qué información van a encontrar? Este es un módulo de información subjetiva que es actualizable. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que ustedes realicen algún cambio, deben actualizar la información en este módulo. ¿Qué ítems encuentran ustedes allí? El módulo el ítem de identificación del vigilado, tipo de vigilado, representante legal, actividad económica, sedes, puntos de servicio y tramos. Esto en el módulo registro de vigilados. Recuerden, cuando ustedes ya tengan estos ítems diligenciados, entregar la información. ¿Cómo saben que tienen los ítems diligenciados? Cuando aparece este check en cada ítem. Aparece este botón de entregar información. No se les olvide, por favor, dar clic sobre este botón de entregar información. El módulo subjetivo también es de información subjetiva y actualizable. En este módulo, ¿ustedes qué van a encontrar? Van a encontrar información de los datos generales, datos adicionales de constitución, facultades, registro de reuniones y órgano de administración. Estos ítems cambian dependiendo del tipo de sociedad que ustedes seleccionan en el módulo registro de vigilados. Aquí también deben terminar de diligenciar estos ítems que los vimos en la segunda fase de las capacitaciones y los explicamos uno a uno. Aquí deben ingresar, cargar la información y dar clic sobre el botón entregar información. Recuerden, importante dar clic sobre el botón entregar información. ¿Para qué? Para que se activen los módulos que ya vimos y específicamente el módulo CIPLAF. Bueno, vamos a entrar en materia con el módulo CIPLAF. El módulo CIPLAF es información objetiva actualizable y se solicita con la resolución 74854 de 2016. Aquí indica que ustedes deben cargar la información en este módulo. ¿Qué ítems ustedes van a encontrar al ingresar al módulo CIPLAF? Van a encontrar los ítems de oficial de cumplimiento, información CIPLAF, anexos información CIPLAF e información periódica. Vamos con el ítem de oficial de cumplimiento. Cuando ustedes ingresan a este ítem, van a encontrar esta pantalla que observan aquí. Para adicionar un nuevo oficial de cumplimiento, dan clic sobre este ítem de adicionar y allí van a comenzar a diligenciar el formulario que encuentran en ese ítem. Lo primero que ustedes deben hacer, este formulario se divide en 4 partes. Lo primero que deben diligenciar ustedes es la información general del oficial de cumplimiento. En este caso van a diligenciar el tipo de documento, el número de identificación, nombres, apellidos, nacionalidad, profesión, número móvil, el email, sexo, el cargo desempeñado. En este cargo desempeñado, confirmar el cargo de oficial de cumplimiento, aunque tiene otros nombres, como nos explicaba el doctor Carlos. Puede Sí, ser en señora. inglés.
De acuerdo, Sí. exacto. Justamente eso es lo que iba a comentarles. Aquí es donde nos está indicando la ingeniera Natalia, ahí es donde si el cargo tiene un nombre especial, ¿no? Subgerente de cumplimiento o vicepresidente antilavado de activos, pues ese será el nombre que se ubica allí. O si la empresa prefiere colocarlo en inglés porque es su estilo y entonces coloca compliance officer, pues entonces cualquiera sea el nombre del cargo que tenga ahí, pero recordemos pues con todas las ya características que hablamos al inicio. Y por último, la dependencia a la que pertenece este oficial de cumplimiento. Estos son los datos iniciales de la información general del oficial de cumplimiento, o sea, de la persona. La siguiente parte del formulario es el acta de nombramiento. Ustedes aquí van a indicar en la parte de acta de nombramiento sí obligatorio. Aquí en esta opción siempre sí recuerden poner o seleccionar sí en esta opción. Ustedes aquí van a indicar el número del acta, la fecha de terminación, fecha del documento. En esta parte van a seleccionar el acta. ¿Cómo lo hacen? Dan clic sobre el botón seleccionar archivo, allí lo ubican donde lo tengan en su computador, lo seleccionan y dan clic en enviar. ¿Para qué? Para que el sistema ya les permita visualizar el archivo cargado. El documento de aceptación del nombramiento también es obligatorio sí. Siempre obligatorio sí. Aquí también van a seleccionar el documento dando clic en el botón seleccionar archivo, dan clic en enviar y el sistema ya les va a permitir visualizar ese documento. La tercera parte del formulario es el certificado de curso virtual de la UIAF. En este caso es muy sencillo, ustedes deben seleccionar el archivo también, dando clic sobre el botón seleccionar archivo, lo ubican en el computador donde lo tengan ubicado en las carpetas, dan clic en enviar y allí el sistema ya les permite visualizar ese archivo. Y la fecha del certificado. Y la última parte es el informe de gestión. En el informe de gestión ustedes van a indicar en esta parte, informe de gestión, sí o no, si lo tiene la fecha del último informe, la fecha del radicado. Teníamos una pregunta en el chat sobre esta fecha de radicado. Esta fecha de radicado es no es el radicado de la supertransporte, es el radicado interno que ustedes le dan a ese informe. Por este motivo, no hay que radicar nada ante la Supertransporte, ni por el correo BUR, ni por ningún medio de radicación que tiene la entidad. Esta fecha de radicado y este número de radicado que vemos aquí es radicado interno de la empresa. En esta parte van a diligenciar radicado comunicado de designación del oficial de cumplimiento, si lo tienen o no, y el número de radicado. Pero recuerden que es el radicado interno de la empresa. En este caso, sí, siempre y cuando exista radicado interno de la empresa. ¿Por qué? Porque aquí van a tener que diligenciar el número de radicado. Este radicado no es el de la entidad. Este es el ítem de oficial de cumplimiento. Ustedes aquí, después de que terminan de diligenciar la información, recuerden dar clic sobre el botón guardar y allí el sistema les va a permitir visualizar el nombre, apellido, número de documento, si es principal o no, si está activo o no, la fecha de inicio, fecha de terminación y ustedes aquí pueden visualizar el registro con esta opción. Editar el registro con esta opción, con este icono con forma de lápiz y por último pueden eliminar el registro. ¿Cómo lo pueden eliminar? Lo seleccionan en esta parte y dan clic sobre la opción eliminar. Ustedes aquí pueden adicionar los nuevos oficiales de cumplimiento que tenga la empresa. Ejemplo, si este oficial de cumplimiento que ustedes ya registraron ya no es principal y no está activo porque renunció, también teníamos una pregunta relacionada con eso. Renunció, ustedes aquí pueden adicionar
un nuevo oficial de cumplimiento. Si requieren, el sistema lo permite adicionar y les va a aparecer este mismo formulario con la información general, acta de nombramiento, certificado curso virtual de la UIAF, información de gestión. Repiten el mismo procedimiento, dan clic en guardar y aquí el sistema va almacenando todos los registros del oficial de cumplimiento que ustedes tengan. No es necesario que eliminen el registro para adicionar uno nuevo, no. Simplemente dejan el registro que ya estaba, le cambian aquí la opción o el estado de activo o no y registran el nuevo dando clic en esta parte de adicionar. Y finalmente dan clic en guardar. ¿Para qué? Para que se active o para que el check de ese ítem les aparezca. Vamos con el siguiente ítem que es el de información CIPLAF. Este ítem es actualizable cada vez que la empresa realice algún cambio o novedad en esta información. Ustedes aquí, ¿qué van a diligenciar? Van a diligenciar la información de acta máximo órgano social que contenga la aprobación de las políticas diseñadas, implementación del CIPLAF. Para la implementación del CIPLAF, aquí en esta parte también recuerden, siempre es sí como obligatorio. Siempre. Aquí ustedes, después de que seleccionan sí, se va a activar el botón o la opción de número de acta. Deben indicar la fecha del acta, número de acta y la observación que tienen con respecto a este aspecto. Acta de máximo órgano social que contenga la actualización de las políticas vigentes de CIPLAF. También deben diligenciar la fecha, el número de acta y la observación para este ítem. Acta, plan estratégico o documento descriptivo de las políticas CIPLAF aprobadas. Aquí deben indicar la fecha y la observación. Manual de procesos vigentes para la aplicación de las políticas CIPLAF, en este caso también es siempre sí obligatorio y aquí deben cargar cargar no porque el cargue de los anexos se hace en otro ítem. En esta parte deben adjuntar el manual actualizado. Vamos con el documento de comunicación de las políticas y procedimientos de CIPLAF a empleados, socios, directivos, administradores. También deben indicar sí, la fecha y la observación. Y la constancia de capacitación anual CIPLAF a todos los empleados, formatos firmados por todos los asistentes. Estas observaciones que ustedes ven aquí en esta parte, las deben redactar según el caso que ustedes tengan o las observaciones que tengan para cada uno de estos aspectos. Seguimos con el mismo ítem. Esta parte de otros hace parte del mismo ítem de información CIPLAF. Aquí ustedes que deben cargar documentos que contengan los riesgos LAFT, PADM, indicar sí, la fecha del acta y la observación. Aquí también riesgo de lavados de activos y financiación del terrorismo, matriz o mapa de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Acta máximo órgano social de presentación de los informes de oficial de cumplimiento, indican sí, la fecha y la observación. Entonces aquí es acta con los comentarios del máximo órgano social al informe de gestión. Esta acta contiene el informe como un anexo. Acta máximo órgano social de presentación de los informes de revisor fiscal, indican sí, la fecha y la observación. Acta con los comentarios del máximo órgano social al informe del revisor fiscal. Esta acta contiene el informe como un anexo. Igual que en el otro ítem, bueno, en el mismo ítem, pero los documentos CIPLAF, esta observación la deben redactar según sea el caso para estos aspectos. Finalmente, cuando ustedes ya tienen todo diligenciado, dan clic en guardar. Recuerden, primero diligenciar este ítem de información CIPLAF y luego sí van a continuar con los anexos de información CIPLAF. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a los dos ítems que vimos?
Sí, señora, tenemos una pregunta que Gina hace. Referido a las fechas que se pueden allí modificar sobre los informes del oficial de cumplimiento. Pregunta, ¿debemos cada 6 meses modificar la fecha de informe de los datos de oficial de cumplimiento? Entonces, por lo que explicas, se coloca la fecha de cada vez que exista, ¿no? el reporte, ¿verdad? Sí, cada vez que ustedes hagan alguna actualización, aquí deben ingresar y hacer la modificación de esta información, actualizar la información en estos ítems. Muy bien. Estefanía hace una pregunta que es la siguiente. Si, bueno, aquí nos devolvió un poquito respecto de las capacitaciones que se hacen a los empleados. Si esa capacitación se hace de forma virtual, entonces, ¿qué documento se adjunta? Entonces, yo alargo un poquito la pregunta, ingeniera Natalia. ¿Es posible adjuntar algún tipo de archivo de video o solamente archivos PDF? El sistema solo permite archivos PDF que no pesen más de 9 megabytes. De acuerdo, entonces para responder de forma particular la pregunta de Estefanía, en ese caso, si en tu empresa, Estefanía, están haciendo capacitaciones de forma virtual, conviene entonces dejar una acta en donde quede consignado que en tal fecha se hizo la capacitación de forma virtual a través de tal medio y asistieron tantas personas y esa sería tu evidencia de que se han hecho capacitaciones. Y no tenemos por el momento preguntas al respecto. Ok, los ítems que continúan son los de anexos de información CIPLAF y el ítem de información periódica. Estos dos ítems los vamos a explicar en la próxima capacitación, que es cómo ustedes pueden cargar los anexos al sistema y qué información deben reportar en el ítem de información periódica. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los módulos de información financiera, de información de registro de vigilados o información subjetiva. No, Quizá señoras. cómo cambiar el correo electrónico, cómo ingresar al sistema. No, estoy revisando las últimas preguntas y no hay preguntas al respecto. Ok, entonces en esta parte ya concluí. Vale, de acuerdo. Roombox nos hace una pregunta aquí de última hora. Pregunta, ¿cómo puedo hacer si el archivo supera los 9 megabytes? En ese caso hay que revisar el archivo. Yo les sugiero que no carguen información muy pesada, o sea, a color, que cambien de pronto la digitalización del documento. ¿Para qué? Para minimizar el peso. En esos casos les sugiero que lo revisen. Nada de imágenes pesadas. Todo lo de color pesa muchísimo más, pues que si fuera a blanco y negro. También el tipo de PDF, entonces si de pronto ustedes lo pueden convertir a PDF-A, pesa menos que una imagen escaneada. Toda esa información, todas esas revisiones las pueden hacer al documento para que disminuya el peso y puedan cargar la información. Muy bien. Hay otra pregunta, también la hace Roombox SAS. Si se realiza alguna actualización en la información CIPLAB, se debe actualizar, pues se debe actualizar. ¿Y se pierde el histórico o queda algún histórico de lo hecho y lo actualizado? En el sistema no se pierde nada. Toda la información que ustedes ingresan queda como copia en la base de datos. De pronto que no la puedan visualizar, pero en el sistema no se elimina nada. De acuerdo. A ver si logro encontrar alguna otra pregunta. Sí, esta otra pregunta también la hace Rumbox SAS. Si no se ha diligenciado información de años anteriores en la información periódica, ¿se debe hacer? Si no se ha diligenciado información de años El anteriores sistema en la lo información... permite, ¿Mm?
Pero él hace referencia a esta información a este ítem de información periódica. El sistema le permite diligenciar la información de los años hacia atrás, entonces en este caso 2016, 17, 18, 19 y 20. Sin embargo, en este caso pido tu ayuda para responder esa pregunta, pero en cuanto al sistema, sí lo permite diligenciar la información. De acuerdo, muy bien. Anonymous hace una pregunta, o más bien una petición, que si por favor nuevamente podemos observar la forma de registrar la información de capacitaciones, pero esa creo que es en los anexos, ¿verdad? Que viene para la próxima sesión, Sí, ese es en los anexos, donde vamos a indicarles en qué parte cargar las actas, en qué parte cargar toda la información de los documentos de capacitaciones. Vale, muy bien. Entonces, esa validación, Anonymous, la haremos en la cuarta sesión, en la cuarta conferencia que viene. No hay más preguntas por el momento. Recuerden que para que se les active el módulo CIPLAF, ustedes primero deben diligenciar la información del módulo registro de vigilados y posteriormente diligenciar la información del módulo subjetivo. Sin estas dos condiciones no se va a activar el módulo CIPLAF. Ya ustedes cumpliendo esas dos condiciones, se activa de manera automática el módulo CIPLAF. Vale, muy bien. Antes de irnos, Gina nos rectifica un poco la inquietud que tiene. A ver si encuentro el primer comentario. Dice, si se suben los soportes anuales, dice ella, no se permitirá verificar la trazabilidad. Entonces, su pregunta va referida a que ella no podría visualizar esa trazabilidad. Entonces, quiero interpretar un poco la pregunta. De todas formas, ingeniera, ¿eso queda en el sistema así no se visualice? Sí, en el sistema, como les indiqué anteriormente, no se realizan eliminaciones. Simplemente queda toda la información que ustedes carguen en una base de datos. De acuerdo, muy bien. Creo que con eso resolvemos la inquietud de Gina. Ok, antes de terminar, quería indicarles que cualquier soporte que ustedes requieran del sistema Vigía se pueden comunicar con la línea de atención al ciudadano, que es la 018-915-615. Esta línea de atención tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., los sábados de 8 a.m. a 12 p.m., o al correo electrónico callcentervigía@supertransporte.gov.co. Todo el soporte que ustedes requieran del sistema lo pueden hacer a través de esta línea de atención al ciudadano o del correo electrónico. Muy bien, ingeniera. ¿Nos puedes ayudar con unas últimas dos preguntas que acaban de llegar? Claro que sí. Gracias. Anonymous pregunta. Se me perdió. Vale, se me perdió, pero ya la busco. Mientras tanto, una pregunta que hace Gina Negrete. ¿Podemos subir información de años anteriores que no se haya registrado? Que es también la misma pregunta que hace, en el mismo sentido, Rumbox SAS pregunta lo mismo. Ok, el sistema lo permite, pero entonces en ese sentido no sé si a ustedes les sirva esa información que esté desactualizada. O sea, a ustedes, al doctor Carlos le hago la pregunta. Vale, muy bien. Sí, digamos que finalmente la información que se va cargando tiene un proceso de revisión o de supervisión. Si al momento de revisarla se observa que hay alguna inconsistencia, pues es ahí cuando se hace un requerimiento a la empresa. Si se observa que la información es correcta, pues simplemente se valida que no hay ningún tipo de alerta o de alarma para la superintendencia. A medida que ustedes actualicen la información, pues nosotros observaremos si hubo un cambio, es decir, si hay una actualización, un documento nuevo, para entendernos. Entonces, ese documento nuevo, pues se podría revisar para verificar de qué se trató el cambio. Así que el hecho de que no esté allá cargado no implicaría que se ha perdido información porque
en todo caso esa información surte algún proceso de supervisión. Entonces, en este sentido, si no queda esa trazabilidad o no se ve la de años anteriores, no habría inconveniente en el sentido de que la que se va actualizando, en todo caso, se va a ir revisando. Ya los requerimientos específicos los hará la superintendencia en su momento, si es que se requiere. Ya encontré la pregunta de Anonymous, ingeniera, por favor. Él pregunta, en el ítem de SITLAB, ¿se informa cuándo ya se debe diligenciar la información? Es decir, ¿el módulo hace alertas para decir cuándo hay que diligenciar información? No, el módulo no tiene alerta. Simplemente cuando ustedes ingresan al módulo pueden encontrar los ítems de información de cumplimiento, información CIPLAP, anexos de información CIPLAP e información periódica, pero no tiene ninguna alerta con respecto a que les envíe cuándo deben ingresar y cargar la información. Eso está en la resolución, las fechas, en la resolución 74854 de 2016. De acuerdo, muy bien. Entonces, en ese sentido te complemento. Los reportes que periódicamente se hacen de forma obligatoria son los que exige la UIAF, que son los reportes trimestrales de ROS y de transacciones múltiples de carga. Y la información que nos llega a nosotros, que es la de oficial de cumplimiento, que fue ya todo el módulo que explicó la ingeniera Natalia, pues se debe reportar cada que haya un cambio. Entonces no hay una periodicidad en el sentido de que cada trimestre o cada semestre tienen que estar enviando información. No, si hay un cambio, ustedes la notificarán o la actualizarán pues en el módulo. Bueno, hay una última pregunta, esa me atrevo a contestarla yo. Dice Rumbox SAS, si en el año en que se va a reportar la información no había oficial de cumplimiento, ¿sí sirve reportar la información? Entonces, contestando esta pregunta, hay que tener en cuenta que si había un sistema SIPLAB, significa que debía existir oficial de cumplimiento, porque el oficial de cumplimiento es el encargado de poner a marchar el SIPLAB. Entonces, lo que debe suceder es que si se implementó SIPLAB, pues había un oficial de cumplimiento encargado de que funcionara. Entonces, no habría razón para que no hubiese oficial de cumplimiento si en ese año ya existía SIPLAB. Estamos hablando, por supuesto, del año 2017 hacia adelante, que es el año en el que entró en vigencia la resolución. Bueno, creo que esas son todas. Ah, bueno, una última, como por no dejarla ahí en el tintero. Nereida Pérez pregunta, en caso de que los datos del oficial de cumplimiento cambien, ¿cómo puedo hacer? Ya sea, por ejemplo, el número de teléfono, etcétera. Qué pena, estaba hablando con el micrófono silenciado. Sí. En esta parte ustedes van a dar clic sobre el ítem oficial de cumplimiento. Aquí ustedes van a encontrar el registro del oficial de cumplimiento que hicieron, el nombre, apellido, número de identificación, si es principal o no, si está activo o no, la fecha de inicio, fecha de terminación y las opciones para hacer la modificación. Ustedes pueden editar ese registro dando clic sobre el icono con forma de lápiz de la columna opciones para editar el registro. Después de que ustedes hagan ese paso para editar el registro, les va a aparecer este formulario. En este formulario ustedes van a poder editar la información correspondiente. Pues la información que requieran, sea información general, acta de nombramiento. Aquí también pueden modificar los documentos ya cargados, el certificado del curso virtual y la información de gestión. Dan clic en guardar y ya les queda el registro actualizado. De acuerdo, muchas gracias, ingeniera Natalia. Omar Millán escribió aquí a último momento una sugerencia referida a al cargue del soporte de la capacitación que se hace a empleados, dado que estamos con esta contingencia del COVID, se hace virtualmente y pues no hay nada por escrito. Entonces, Omar, repitiendo un poco la respuesta que ya le había dado, creo que fue a Gina, entonces lo que se puede hacer, ya que no tenemos posibilidad de cargar un video,
pues lo que se puede hacer es dejar una acta, un formato puede ser, en donde se registre la fecha, quiénes asistieron, cuál fue el medio de comunicación y el tema tratado, para que quede registrado que efectivamente la empresa hizo la capacitación, porque pues entendemos que pues el video no se puede cargar, dado que el documento sería el video mismo. Entonces, Omar, esa sería la forma en que se podría dejar la evidencia. Pues muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia a esta tercera conferencia. Insisto, por favor, en que si se conocen, si se encuentran, se comunican con colegas suyos, empresarios del gremio, les informen de la existencia de este ciclo. Todavía tenemos una conferencia más, la haremos el día 5 de agosto. Hablaremos sobre las tipologías de lavado de activos y hablaremos de la segunda parte del cargue de información en el módulo CIPLAT de vigía. Había una pregunta en el chat que hablaba de que si podíamos hablar de pronto de algunas alertas, de cómo identificar alertas. Bueno, pues justamente esta cuarta conferencia hace referencia a eso, tipologías de lavado de activos usuales en el procedimiento o en las operaciones, mejor, que se hace de transporte de carga terrestre. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos entonces en el 5 de agosto, en la siguiente conferencia. Que tengan muy buena tarde.